nuestro canal de YouTube, Escuela Mito Argentina, lo pueden encontrar en YouTube, ahí suscribirse, darle like y todas esas cuestiones de las redes, y ahí vamos. Entonces, abro el espacio, por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta ya del encuentro anterior, que fue Palabra y Ética, o si ya alguien tiene alguna cuestión para compartir, para preguntar sobre política, poder y justicia que vamos a estar desarrollando ahora. Bueno, en el chat. Bien. Bueno, vamos a arrancar entonces directamente. He dado el espacio, si no hay consultas, dudas, vamos directamente. Vamos a arrancar por política. No le pusimos un orden caprichoso a esto, simplemente de política, poder y justicia, sino que va a tener todo un desarrollo. Porque son palabras, son términos que conocemos todos, que en el día a día utilizamos, ¿sí? No, profesionalmente, en mi caso también soy abogado, entonces se utilizan mucho esos términos en el día a día, lo político, lo justo, lo no justo, el poder propio, personal, la corrupción del poder, etc. Son términos que están en el día a día, no es algo ajeno a la persona, pero que en realidad cuando los empezamos a estudiar, en sus orígenes de las palabras, de las sociedades ancestrales, de pueblos originarios, de sociedades anteriores, occidentales y orientales, encontramos que tienen otros significados. Por eso nosotros lo que queremos hacer y compartir acá hoy con ustedes es darle esa vuelta de tuerca a estas palabras, a estos términos, a estos estados, para que podamos ir más allá de lo aparente, más allá de lo que simplemente nos muestran, o lo general nos muestra, que son esas palabras. Entonces arrancamos con política, que bueno, acá hay gente de la escuela que agradecemos que estén presentes como siempre, en los distintos módulos, de los distintos grupos, hay gente nueva, hay colegas acá, abogados, abogadas, que se conectaron también, que me conocen de ese ámbito, entonces como siempre vamos a tratar de hacer un mix entre bueno, los que están un poquito más avanzados en esta enseñanza, los que escuchan por primera vez algo por el estilo. Nosotros siempre compartimos que esta malla de realidad se compone de 4 paradigmas. Acuérdense que los paradigmas son los dichos, son los estados de conciencias, es la malla de realidad que conforma lo que vemos todos los días. Un paradigma es cierta realidad en cierto tiempo y en cierto espacio. Edad Media, Edad Moderna, Actualidad, Antiguo Egipto, Antigua Grecia, son todos tiempos y espacios con distintas formas, distintas leyes que se fueron ubicando a lo largo del tiempo. ¿Okay? Hoy en día, nuestro paradigma general está compuesto por 4 distintos paradigmas o subparadigmas, que siempre los mencionamos. El de la política, el de la economía, el de la religión y el de la ciencia. Entonces, hoy el que vamos a ver puntualmente es el paradigma de la política. Ya vamos a hacer otros encuentros sobre economía, sobre ciencia, sobre religión, que van a estar muy interesantes, pero hoy vamos a abordar el de la política. Recuerden que los paradigmas tienen sus propias leyes, sus propias normas, y sus propios verbos, su propia ética. Acuérdense que política va en la dialéctica de poder o no poder. Yo puedo o no puedo, respecto al sistema. El sistema me dice con sus leyes qué puedo hacer, qué no puedo hacer. ¿Okay? Eso es la política desde el paradigma general. La economía se estructura en el verbo tener o no tener. Tenés tanto dinero, puedes hacer tales cosas o no. ¿Okay? Eso me dice lo general. La religión es lo moral, el deber, no deber, el creer o no creer en ciertas cuestiones. Va más hacia lo interno, hacia la moralidad propia, cómo afecta la religión de lo general a lo propio. Y la ciencia es el paradigma que te dice, bueno, vas a poder hacer ciertas cosas si sabes o no sabes, si sos más estudioso o menos estudioso, si tenés más conocimiento o menos conocimiento. Y también dentro del de la ciencia está el de la salud, porque está la ciencia, lo científico, el paradigma hospitalario de hoy en día. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a profundizar, lo dijimos en el encuentro anterior, lo vuelvo a repetir, estos paradigmas
sea, Foucault lo decía también, son 4 formas, 4 poderes que interactúan sobre el sujeto y que el sí mismo, el individuo, tiene que sobreponerse a ellos, ni someterse, ni oponerse a estos paradigmas, sino saber manejarse dentro de ellos para poder ir más allá de ellos, ¿ok? Porque si no, estos paradigmas tienen su propia lógica, su propia ley, y si no sabemos utilizarlos, el sujeto queda sujeto a estos paradigmas, ¿ok? No puede ir más allá de ellos. Por ende, uno se tiene que liberar de estos paradigmas para poder ir más allá. Utilizarlos, saber usar el sistema, la economía, la política, la religión, la ciencia, está perfecto, pero poder ir más allá. Entonces, eso como introducción que vamos a dar de los paradigmas en general. ¿Vale? Pero ahora tenemos que empezar a ver el de la política. ¿Y qué entendemos por política? Por político desde lo general, ¿eh? Ojo, vamos a arrancar desde lo general. Unos podrán decir, bueno, un político es un funcionario público, un gobernante, otros podrán decir un corrupto, una figura de poder, un miembro de un partido, eso pueden decir de un sujeto, de un político desde lo general. De la política podrán decir que es el trabajo de lo general para la comunidad en el buen sentido, otros podrán decir la política es la lucha de intereses entre ciertos partidos y entre ciertos grupos de personas. La política podrán decir que es el medio para llevar adelante la república y la democracia, ¿sí? Todos términos que los tenemos muy presentes, pero que ahora vamos a empezar a ver qué significan. Pero en realidad, si los empezamos a analizar, vamos a encontrar unas cuestiones que quizás están ocultas ante el ojo de lo general. Porque, fíjense, político, si desarrollamos la palabra, el político poli viene de las polis griegas, de esas ciudades-estado que tenían autonomía, autarquía propia, pero que también se unían para generar y crear lo que nosotros hoy conocemos como Grecia, los estados-naciones que después se fueron desarrollando a lo largo de la historia. ¿Okay? Entonces de ahí vienen las polis, las ciudades griegas. Y ética, estuvimos viendo en el encuentro anterior todo lo que significa. La ética, el sujeto que tenía ética para la antigua Grecia, era el que generaba y desarrollaba su propia existencia, su propia vida, más allá de las leyes de turno y las cuestiones de la época de turno. ¿Okay? Entonces estamos viendo que ya la palabra nos dice que el político era el que tenía, el sujeto que tenía ética propia en las polis griegas. No es político de poli de muchos que tenía muchas éticas, porque ética es una sola, que se tiene la propia ética interna, la propia ética del individuo, ¿ok? Sino que era el que podía encarnar la ética en sí mismo. Así intento compartir otra mirada de la antigua Grecia también. Para mí, como siempre digo, una de las mayores enseñanzas de Occidente, lo mejor que tuvo Occidente. ¿Por qué es esto? Porque en general está medio bastardeado la figura de los políticos también en Grecia, pues se decía, bueno, tenían tiempo para dedicarse a la política porque tenían esclavos, porque eran esto, eran el otro, que también es verdad, no se puede negar que en la antigua Grecia hubiese esclavos, pero también había hombres libres. Fíjense que el político era el que encarnaba la ética propia, el que generaba su propia libertad, porque ahí no había castas, que si nacías así o asado simplemente eras libre o no libre, sino que se podía llegar a la libertad, de la esclavitud a la libertad. Hoy en día, ¿qué tenemos? Hoy en día tenemos una esclavitud generalizada, pero disfrazada de libertad, con un montón de cuestiones que ya vamos a ir viendo y desarrollando acá. Entonces, el político es un arquetipo. Para el que no sabe qué es un arquetipo, el arquetipo es una figura psicoidea, es decir, es una construcción mental de algo para imputarle a esa construcción ciertas virtudes, ciertas luces, ciertas oscuridades. A ver, para traerlo más acá, los signos del zodiaco son arquetipos, para que se puedan imaginar. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, son todos arquetipos. ¿Por qué? Porque tienen cada uno ciertas características. Entonces vos te podés apoyar en esos arquetipos. Bueno, Leo es de tal y tal característica, Escorpio tal y cual,
¿ok? Eso asignado, obviamente, por lo general y porque ciertas personas en cierta época dijeron, bueno, Acuario va a significar esto porque esta constelación está acá y allá, entonces ahora le ponemos cierto significado. El arquetipo es una puesta de sentido en algo externo a la persona, pero que le sirve de guía. El sol es un arquetipo, representa al padre, a la ley, a la norma, a la dirección. La luna es un arquetipo, representa lo femenino, el deseo, a la madre, ¿ok? Son figuras abstractas, pero que nosotros utilizamos para integrar, para obtener ciertas virtudes, para lo que no, ciertas sombras, decir, bueno, esto no lo quiero de tal arquetipo. Vieron que los signos del zodiaco es como, bueno, está el horóscopo negro y esas cosas en las redes que dicen, no, bueno, Escorpio con esto, Leo con esto. Entonces vos podés utilizar los arquetipos para lo que sí y para lo que no. ¿Ok? Entonces, el político es un arquetipo y es muy similar al arquetipo del padre. Nosotros estuvimos viendo en el encuentro anterior de la palabra, de ética, de ley, de que el arquetipo del padre, y también mencionábamos al político, es el que tiene norma propia, referentes propias, leyes propias, es decir, el que puede encarnar la palabra propia y decir, bueno, yo voy a hacer esto, yo tengo esta propia ley, este referente, me voy a levantar a X horario todos los días, voy a ir a trabajar de tal a cual horario, voy a entrenar una vez por semana, lo pongo en cosas muy concretas para que se puedan ubicar en el día a día. Después puedes tener referentes, leyes, normas de vida directamente, bueno, voy a hacer tal cuestión en mi vida, voy a tener estos parámetros morales, etcétera, etcétera. Entonces, el político es un arquetipo de poder. Por eso también unimos política, poder y justicia. El político es el que encarna su propia ética, su propia ley, su propia norma. Es el que dice y hace, pero primero lo propio, antes de que el político pueda decidir sobre los demás, tiene que poder decidir por sí mismo. Eso era la importancia del político en la antigua Grecia. No es que llegaban, había, como va a haber ahora en el país elecciones este año, se ponían a hacer las campañas electorales, porque hoy la figura del político está muy bastardeada, simplemente son eslogan, ventas de propaganda, etc. En cambio, el político antes, el arquetipo era el que podía demostrar ante la polis que tenía ética. Pero eso no haciendo un juicio de valor de que si lo que hacía era mejor o peor para su vida, sino el que podía demostrar que decía algo y lo hacía. Bueno, voy a construir este templo en adoración a Apolo. Bueno, entonces el tipo iba y se ponía. Voy a armar el aforo para que todos podamos, con la democracia directa, discutir las cosas de la poli. Bueno, iba y lo hacía el tipo. Voy a filosofar, Sócrates, Platón, Aristóteles, sobre tal teoría para aplicarlo a la práctica. Iban y lo hacían. No es que hacían eslogan de campaña y después buscaban adeptos para que los votasen para liderar la polis, sino que eran los que demostraban que podían manifestar cierta realidad. Entonces ahí los elegían. Fíjense que estamos muy alejados de eso, de hoy, de lo que sucede hoy. Puedo decir, bueno, los políticos en las áreas que están demuestran que son los mejores, y no sé, el ministro de salud tiene la mejor salud, el anterior casi se muere, estando en pandemia casi se muere nuestro anterior ministro de salud. Entonces vos decís, encarnaban en eso que querían decidir sobre los demás, ¿lo podían decidir sobre lo propio? Ojo, tampoco significa que el mejor economista o el más rico tuviese que ser el ministro de Economía, pues tampoco va por ahí, tampoco caer en esa polaridad. Pero sí el que pudiese encarnar, que hiciese, por ejemplo, lo mejor para la economía en su vida, que no es tener más o menos plata, sino saber manejar esa energía, la abundancia, la prosperidad, etcétera. Ya también lo vamos a ver un encuentro, el paradigma económico. Pero el que podía mejor mostrar hacia la comunidad que manejaba la economía, después se lo ponía a prueba en la función pública, en la red pública, en la cosa pública. Entonces, si lo podía hacer de lo propio, se lo ponía a prueba en la cosa pública. Ah, bueno, podés liderar tu vida, podés ser ético en tu vida, ahora se te va a probar en lo general, que también era otro desafío más. Poder gobernar sobre lo general, porque sí, hay que poder aprender a gobernar sobre lo propio, ir más allá de mis propias cuestiones,
y también después, en la función pública, de la red pública, de la cosa pública, gobernar sobre lo general. Porque acuérdense que democracia, demos, es lo general. ¿Ok? Entonces es el gobierno de lo general, la democracia. Que antes en la antigua Grecia era directa, ahora tenemos una democracia indirecta. ¿Ok? Entonces, el político, el que tenía ética, el que manifestaba su realidad, era el que podía en la cosa pública, en la red pública, gobernar sobre lo general. Pero porque primero había demostrado que podía gobernar sobre lo propio, antes de lo general. Bueno, fíjense qué alejado que está eso de las cuestiones de hoy. Y entonces, para poder gobernar sobre lo propio, había que tener política propia. Y la política propia se genera, como dijimos antes, con ley propia, norma propia y referente propio. Es decir, generar o diseñar políticas propias. Esto hay un encuentro muy, muy bueno que también está colgado en YouTube de Juan Antonio Rey, que es el director de la Escuela Mito. Muy bueno, está la primera parte del taller del diseño de política, muy, muy bueno, un taller que dio creo que en el año 2020, sí, 2020, creo que lo dio en Ecuador. Imagínense, lo dio a mitad de año del 2020, cuando no se podía viajar a ningún lado, estaban todos los países cerrados, la Escuela Mito fue en uno de estos casos a Ecuador y dieron esos talleres, y uno de los que dio es el diseño de la política propia. ¿Y qué es esto del diseño de la política propia? Es el diseño de la norma propia, es el diseño del recorrido propio, es el diseño de la ley propia. Básicamente es, como hablábamos en el encuentro anterior, sentarse y ver qué voy a hacer de mi vida, qué voy a hacer de mi realidad. Como político, ¿puedo encarnar esa función de gobernarme a mí mismo? Es decir, de gobernar sobre las cuestiones que ya no quiero, por ejemplo, en mi vida. ¿Puedo como gobernante, como político, elegir las cuestiones que sí quiero encarnar en mi vida? Bueno, entonces el diseño de la política propia va a ser empezar a tener, por ejemplo, metas nuevas, metanoia, mente nueva. Una de las grandes enseñanzas crísticas que nos dejó el amigo Cristo es la metanoia, mente nueva. Ir más allá de lo conocido para hacer posible lo imposible. ¿Ok? Eso es una de las cuestiones centrales de la práctica del iniciado, de la generación de una política propia. Es decir, saber separar las cuestiones. ¿Se acuerdan que antes le decíamos, bueno, el arquetipo tiene las cosas que sí, las cosas que no? Bueno, entonces, saber separar con la política propia lo que no quiero más en mi vida, lo que ya no elijo en mi vida, las programaciones, las formas que ya no quiero, las emociones que ya no quiero vivir, los resultados materiales, qué tal economía no quiero tener, qué tal salud o no salud quiero tener, es decir, separar las cuestiones que no para poner la política propia que sí. Porque si yo no sé elegir sobre mí mismo, o sea, si hacia lo interno, si hacia mí mismo no sé qué políticas poner, ¿cómo voy a ponerlo hacia lo externo? Hacia afuera. O sea, si siquiera puedo tener ley, referentes y norma propia, ¿cómo voy a tener ética? ¿Se acuerdan que veíamos en el encuentro anterior que era la ética, la coherencia de lo interno? Quien puede pensar, sentir, decir y hacer, lo generaba en un sujeto ético. Bueno, acá estamos viendo que el político es el que tiene ética en la polis, en la ciudad. También la ciudad es una cosa simbólica. Alguna vez habrán escuchado la ciudad de Dios. La ciudad de Dios está en nosotros, en cada uno de nosotros, pero hay que encontrarla. El mito del Dorado también, la ciudad de oro, todas esas cuestiones están en el interno. Eso hay que saber encontrar. A través de la política, a través de la dirección del diseño de una política propia, es como aprendo a dirigirme en las cuestiones de la vida, desde lo propio a lo general. Es saber empezar a tener también, que lo vamos a ver, poder propio. Saber moverse en la res pública, en la cosa pública, saber moverse en la democracia en la que estamos y tener referentes propios.
darse un voto de confianza. Como decía Juan en ese taller, que estamos acostumbrados, y las palabras, ojo, hago la aclaración, todas las palabras que vamos mencionando no son inocentes. Todas las palabras desde lo general, ley, norma, Estado, voto, democracia, no son inocentes, tienen significados ocultos detrás. Entonces vos fíjate, le das el voto al político externo, es decir, al otro, le das tu voto de confianza. La confianza es la fe, la seguridad propia que deberías tener vos. El voto de confianza te lo tendrías que poner en vos mismo y se lo das al político externo. No encarnás el político interno. Decís, bueno, voy y voto al del partido azul, voy y voto al del partido rojo porque estos van a sacar el país adelante. ¿Ves? Se pone afuera la responsabilidad de lo que tenés que generar propio. Quedás envuelto en las cuestiones de lo general. Entonces vos decís, bueno, que no voy a votar, me quedo afuera del sistema. Bueno, quizás no tan mano izquierda hacer las cosas, pero ahí estaba lo que decíamos de los paradigmas. Puedo integrar los paradigmas para elegir. Yo ya hace un par de votaciones que voy y cumplo con la ley externa, porque tampoco es cuestión maniquea de ponerse, ni someterse a la ley, ni ponerse en contra de la ley, sino generar tu propia ley y con las cuestiones externas saber manejarlas. Yo voy, voto, porque el voto es obligatorio. Fíjate, te dicen, la democracia y la república es libertad, pero si vos no votás, te multan, no te van a buscar. Entonces, ¿dónde está la libertad de elección ahí, de votar o no votar, o de participar o no participar en un sistema que quizás vos no te sentís afín a ese? Pero fíjate, los estados, naciones, existen en todos los países del mundo. Y vos ya por nacer en tal país perteneces a cierto estado, generando los contratos, vos vas generando contratos, aunque no parezca, que son impuestos. Al nacer te ponen una partida de nacimiento, ¿ok? Donde te inscriben con un nombre y con un número. O sea, para el Estado pasás a ser un número, una cosa más, con X registro, el número de documento. Tenés el documento de identidad. O sea, el Estado a vos te da la identidad a través de ese número. Si no, vos no tenés identidad propia. Fíjate cómo no son inocentes todas esas cuestiones. Quedás atados a contratos y cada vez más contratos y más contratos y más contratos con el DNI, con la partida de nacimiento, con la partida de matrimonio, con la tarjeta de crédito, con la boleta de la luz, cada vez más contratos, más planos de significación, unos mezclados con el otro. Y cada vez vos más ponés la puesta de sentido en cosas externas. El DNI me da la identidad, el número me identifica quién soy, la partida de nacimiento indica cuándo nací, la de defunción cuándo te moriste, la de matrimonio cuándo te uniste con otra persona, y fíjate, la puesta de sentido está puesto en lo afuera. Entonces, como les decía, ahí aportan, yo por ejemplo, para no oponerme a la ley externa, voy y hago la votación y me voto a mí mismo, pongo en el sobrecito ahí, yo el Colombo, Me imagino las caras de los fiscales de mesa, yo fui fiscal de mesa en su época, la cara del fiscal de mesa abriendo el sobre y leyendo yo el Colombo, verán, ¿qué le pasa a este? Bueno, no importa, pero es porque me voto a mí mismo, porque entiendo que no hay mejor político que yo mismo para dirigir y diseñar las políticas en mi vida y llevarlas adelante. ¿Eso significa que me pongo en contra del Estado y voy a dar un golpe de Estado mañana? No, sino que sé moverme dentro del sistema y aplicarlo a mí mismo. Voy más allá del gobierno de lo general, de la democracia, de la cosa pública, y lo hago propio eso. Porque acuérdense que ser político es tener ley propia, es tener referentes propios y saber utilizar la ley externa. ¿Okay? Ni me someto, que es la estructura neurótica de la mente, eso se está viendo así en el módulo 1 de la Escuela Mito General, que lo empiezan a ver ahora, las estructuras psíquicas de la mente. El neurótico es el que se somete a cualquier ley externa, a cualquier dicho del otro, a cualquier imposición del otro. ¿Okay? Entonces, no me someto a la ley externa, no hago absolutamente todo lo que me dice la ley externa. Sé jugar con eso, sé mercadear con eso, utilizo el arquetipo del mercader. ¿Ok? Tampoco me opongo a todo, porque si no aparece la otra polaridad de la estructura psicótica de la mente. La psicosis es lo que se pone en contra de todo, lo que dice no respeto ninguna ley, hago cualquier cosa que se me ocurra.
en términos de contra el sistema, simplemente oponerse por generar una oposición al sistema. Igual, entonces, ¿para qué estás acá? ¿Para qué estás en esta época y en este tiempo si vas a estar en contra de todo? Si no podés conciliar con la materia que existe hoy. ¿Ok? Entonces, ni la estructura de la neurosis ni la estructura de la psicosis. En la escuela se enseña a estar en la neuropsicosis. O sea, cambiarle el signo a esas cuestiones y saber cuándo tomar las cuestiones de la ley externa y cuándo no. Había un mago, escritor, iniciado, en este siglo pasó, Aleister Crowley, se llama. Muy, muy interesante. Muy, muy interesante. Un tipo más de mano izquierda, que algunos lo tildan de irse más a la magia oscura y a ese tipo de iniciaciones, pero hay que saber también leer esas cuestiones, integrar todo tipo de enseñanzas. Él postuló una ley, la ley de Telema. Búsquenlo, quien quiera, está en Google, eso, está la lectura, muy, muy interesante. La ley de Telema, de Aleister Crowley. Él postulaba 3 cuestiones en esta ley propia que se generó él. ¿Eh? Y fíjense, 3 postulaciones que van a decir, ¿pero qué tiene que ver esto con la ley? Bueno, haz lo que quieras, decía, haz lo que quieras. O vos decís, pero yo le estabas diciendo recién que el psicótico es el que hace lo que quiere. Bueno, esperen las siguientes 2 postulaciones. Decía, haz lo que quieras, el amor es la ley, segundo enunciado, y el amor enfocado en la voluntad. Miren que 3 postulaciones, ¿de qué tiene que ver con la política esto? Entonces, ojo, porque en general quien lee estas obras solo se quedan con la primera frase, bueno, haz lo que quieras, que tampoco está mal, de todos modos está bien, porque quien hace lo que quiere va más allá de la moral del rebaño. Si la sociedad, lo social te dice, bueno, vos tenés que hacer tal o cual cosa, el neurótico hace eso. Bueno, hay que utilizar un poco de psicótico para ir más allá de la ley del rebaño, con tu propia ley, y haz lo que quieras, pero elegí qué hacer en tu vida. Están todas las posibilidades disponibles, elegí una. Una es para vos, tal cosa. Bueno, voy a hacer esto en la vida, ¿ok? Y a eso se refiere. Pero la primera frase, o la primera postulación de esta ley de Telema, se tiene que unir con la segunda, con el amor es la ley. Platón decía que el ágape era la forma más elevada del amor, que es lo que termina uniendo a todos los seres. El amor es la ley. Entonces, si unimos la segunda con la primera, haz lo que quieras en cuanto y en tanto lo hagas desde el amor. Porque el amor está más allá de la muerte. Entonces, en tanto y en cuanto vivas para todo aquello que va más allá de la vida y la muerte, lo que no muere, ahí vas bien orientado. Lo que queda eternamente para la posteridad. Pocos llegan hasta acá, hasta este segundo postulado de la ley de Telema. Imagínate llegar al tercero, en cuanto a la última. El amor sujeto a la voluntad. Esto también de la escuela de Tebas, que ya vamos a ver qué significa en la antigua Grecia, postulaban sobre esto. Vamos a ver que esta escuela que decía que el amor te permite volar. Lo que antes se arrastraba a través de esta enseñanza, el amor te permite volar. ¿Okay? No sé, a ver, con esto aclaro, no se podría decir que Aleister Crowley fuera un hippie, ni mucho menos, estas cuestiones de dejar ser, dejar estar, el amor todo locura, y todas esas cuestiones de los desvíos del espiritismo de hoy en día, sino que era más, como les dije, un iniciado de mano izquierda, hasta de las enseñanzas ocultas más oscuras de la magia. Entonces no iba por ahí. A lo que iba es que el amor conecta directamente con el poder propio, con la elección propia y con la noción de justicia propia, que ahora vamos a ver qué significa. Porque hay que saber volar en alas del intento, como decía Don Juan, que escribió Castaneda en las enseñanzas de Don Juan, saber volar para conectar con el amor. Entonces, si conecto con el amor, conecto con la voluntad. Si conecto con la voluntad, conecto con la fuerza propia, con el político propio, con la ley propia, con la dirección propia, con el diseño de mi propia realidad. Vamos a ver en la justicia el mito de la diosa Mat, enseñanza egipta, diosa de la justicia y de la verdad, era una diosa con alas. Alas para poder volar en estas alas del intento de poder volar. Dirigido a la voluntad. ¿Qué voluntad? La voluntad de cada uno, de sí mismo.
¿Se acuerdan como siempre vemos también en la enseñanza de Cristo? Hágase su voluntad en el cielo como en la tierra, para poder conectar lo material con lo no material, con lo espiritual, con lo del más allá. Pero para eso, para poder generar voluntad propia, hay que tener poder propio también. Porque si no hay voluntad y poder propio, no hay posibilidad de hacer política, porque vas a empezar a diseñar tu propia ley, tu propia norma, todo muy lindo, te vas a sentar a escribir tus 10 mandamientos, pero después no los vas a poder cumplir. ¿Por qué? Porque la materia, porque lo general, porque las programaciones, porque los automáticos te llevan a no cumplir la nueva ley que te propusiste. ¿Por qué? Por la misma ley de inercia que te lleva hacia lo que siempre hiciste, hacia lo conocido, hacia la zona de confort, todos términos que están muy de moda hoy en día, pero que representan la ley de inercia, lo dado por el otro, la materia. Entonces, para sobreponerse a eso vas a tener que tener voluntad propia, vas a tener que tener poder propio. ¿Y qué es el poder propio? Para mí es la capacidad de generar realidad propia. Si vos tenés poder integrado en vos mismo, es la capacidad de generar más o menos realidad propia. Mira que simple en solo una frase. Es tu capacidad que tenés de generar tu propia vida. Más allá de todo, no importa en qué país vivan, no importa las circunstancias, la familia, la economía, la salud, la política dado por el otro, no importa, es tu capacidad de ir más allá de eso. Fíjate, porque si no, ¿qué es poder desde lo externo? La acumulación de manipulación, de influencias, de hacer por el otro, que el otro haga por uno, todas las cuestiones que conocemos de la corrupción del poder en lo general, de la dialéctica amo-esclavo, de lo que veíamos antes de la esclavitud y de la libertad. Nietzsche lo planteaba eso también, como un sistema de esclavitud, de amo-esclavo, lo vemos también en la escuela en el módulo 2, cuando vemos los 7 chakras, los 7 sellos de información, el tercero es la dialéctica amo-esclavo, que hay que superar eso, ese tercer nivel, esa tercera dimensión, como le dicen ahora, el humano tiene que superar la dialéctica del amo y esclavo. ¿Y qué es eso? Ni someter a otro, ni someterse a otro, lo que veíamos antes. ¿Ok? Un nini, un neti neti. Porque ahí está el verdadero poder. Ni ser esclavo de otro, ni tener esclavos. Porque al final la dependencia de la dialéctica de amo-esclavo, fíjense, es mutua, cuidado con eso. Porque está bien, el esclavo no tiene libertad aparente y depende del amo para que el amo le dé comer, le permita vivir o no vivir. Pero ¿qué pasa si el amo no tuviese esclavos? Vamos a ponerlo en ejemplos concretos. ¿Quién le trabajaría el campo al amo si no son los esclavos? ¿Quién le harían las cosechas? Para ponerlo en términos bien prácticos. ¿Quién le juntaría el algodón al amo? El amo depende tanto de los esclavos como el esclavo del amo. Por eso hay que salir de esa dialéctica para encontrar el poder propio y la libertad propia. Pues si no, bueno, tenías los antiguos esclavos de aquella época que juntaban algodón todo el día, está bien. Se cambia el paradigma. Se cambia del esclavo al empleado, la figura. Desde lo general, el empleado ahora trabaja todo el mes para pagar las cuentas y la televisión, las redes hoy le dicen que es libre. Pero ¿dónde está la libertad de elección en eso? Fíjate, cambia el sistema, el paradigma en lo aparente, en lo externo, pero a las cuestiones de fondo no cambiaron. Siguen siendo los mismos problemas de la humanidad hoy y hace 2000 años. De fondo no se solucionaron las cuestiones de fondo. De fondo no se solucionaron las cuestiones de fondo. Que son dónde está la libertad, dónde está el poder propio, cómo encarno al político. Y bueno, ¿dónde se encuentra la libertad entonces? Bueno, qué preguntas para un seminario entero. Entonces vos decís, bueno, yo le está siendo un poco cínico, decís, hoy hay esclavos, che, pero es diferente a lo de hace 2000 años. No, no, sigue siendo lo mismo. Las cosas que decíamos recién. Los cínicos eran, hoy tiene medio mala prensa la palabra cínico, era una escuela griega también, que sabían ubicar y poner las cosas y decir lo que había que decir. También como vimos en el encuentro anterior, ser un poco epicúreo, disfrutar de lo agradable, ¿se acuerdan que decíamos? De lo que no se degrada con el tiempo.
disfrutar de las cuestiones de la vida, los placeres de la vida, pero en su justa medida. Como decían los estoicos, el disfrute de la vida está en disfrutar las cuestiones de lo general en su justa medida. ¿Okay? Ni excesos, ni nada. O sea, ni todo ni nada. Es la personalidad que te lleva a los excesos o a la represión. De la ansiedad a la depresión. ¿Okay? Todo en su justa medida. Es saber tener palabra en su justa medida, saber lo que hay que decir, saber tener silencio cuando hay que tener silencio, tener ética, como dijimos en el encuentro anterior, y todo eso junto en la coherencia. Eso me va dando libertad de elección, eso me va dando poder de elección. Fíjate, hay un iniciado también, que lo mencionamos mucho en la escuela, el amigo Gurdjieff, de cuando decide morir. Es excelente esa anécdota. Gurdjieff nació en el siglo XVIII, en Armenia, bueno, antiguo imperio ruso, final del siglo XIX, perdón. Era enseñante del Cuarto Camino, Gurdjieff, también. Su obra es muy, muy, muy interesante de leer. La recomendamos muchísimo, El Cuarto Camino de Gurdjieff. Este Cuarto Camino, ¿qué decía? Hoy un poco desvirtuada, que es la enseñanza de Gurdjieff, pero no importa, su propia escuela, fíjate, siempre hacen lo mismo con los iniciados. Cristo decía, no pongan una iglesia para mí, que hace Pedro, pone la primera piedra para la iglesia. El Buda no quería un culto a su imagen, van y le hacen el culto con el budismo. Está bien, mantuvieron en parte la enseñanza, pero muchas veces terminan diciendo lo contrario que decía el iniciado. Bueno, hoy sucede lo mismo con Gurdjieff. Con su escuela terminan diciendo cuestiones del Cuarto Camino que no son. ¿Pero qué decía el Cuarto Camino? Que era la posibilidad de ir más allá de las cuestiones de la personalidad, de la mente y del alma, dirigido hacia el espíritu. Ese era el camino del iniciado, el Cuarto Camino de Gurdjieff. Bueno, pero voy con la anécdota. Gurdjieff, que siempre tenía algo un poco luciférico, el día que decidió partir, porque el iniciado tiene que saber vivir su propia vida, eso es el poder y la libertad de elección, saber vivir mi propia vida, pero también elegir la propia muerte. O sea, cuándo vas a partir de este plano, cuándo vas a ir más allá de eso. Entonces el tipo decidió en un momento que quería morir. Esta anécdota la escuché de un maestro mío, después la fui a verificar, y muchos discípulos de Gurdjieff escribían que era cierto, que fue así. El tipo, cuando quiso morir, llamó a los médicos, llamó al hospital para que lo internaran, y se murió. Porque dijo, fíjate, las cuestiones de lo general, el paradigma te diría, bueno, la gente de lo general cuando quiere salvar la vida llama al médico, lo llevan al hospital y lo internan para salvarse. No sale bien la mayoría de las veces eso. El tipo dijo, bueno, para cambiarle el signo a eso yo elijo morir y llamo al hospital. Cuando lo fueron a buscar estaba con el habano, el tipo tomándose un vino ahí en la casa, eligió su propia muerte. Y después cuando los médicos veían cómo había estado ese cuerpo, veían el cuerpo interno, los intestinos, decían, era imposible que Gurdjieff hubiese vivido en los últimos 20 años así, por cómo estaba aparentemente el cuerpo desde lo general. Pero el tipo con poder propio fue más allá del paradigma científico en cuanto a la salud, vivió lo que quiso vivir y murió cuando se quiso morir. Entonces, ahí está la decisión propia. Ahí está la dialéctica, superar la dialéctica del amo y esclavo. Es a través de la voluntad activar esa energía. Con virtudes. A mí me gustó mucho cuando leí a Platón y sus 4 virtudes. Él dice que el alma tiene 4 virtudes. Así le vamos dando también el broche a la parte de poder y después entramos a lo de la justicia. Platón decía que había 4 virtudes del alma. Y lo vamos a aplicar para el poder personal. Cómo encarnar estas 4 virtudes para llevarlo al poder personal. Platón en la República, en la Res Pública, decía que el alma tenía 4 virtudes. La sofrosine, que era la templanza y la moderación. Es decir, la moderación, la virtud que le corresponde a lo corporal, para superar las cuestiones del cuerpo, a lo instintivo. Vieron que antes decíamos todo, lo estoico antes, todo en su justa medida, todo moderadamente, de todo lo mejor, pero en la cantidad justa.
Esto hace al poder sobre el cuerpo, para paliar las cuestiones de lo instintivo. Hay que ser un alquimista en la vida, a través de la templanza, administrar química y alquímicamente cada situación en la vida. Por eso esto tiene que ser dirigido con la voluntad que hablábamos antes, no con la personalidad, porque como hablábamos, la personalidad va en el péndulo de la ansiedad y la depresión, de la euforia a la depresión, todo el tiempo. Es un péndulo ¿vieron la ley del ritmo, del Kybalión, de la que hay que saber superar? Esa no se tiene que integrar en el ritmo dado por el otro, sino generar el propio ritmo. Ahí lo dijimos en encuentros anteriores. No caer en la ley del ritmo dada por el otro. No sé, por ejemplo, con el alcohol. Si lo dejas en la personalidad, ¿qué hace la persona? El exceso. El exceso o la represión. O vuelca con el exceso, se convierte en un alcohólico, un borracho que no puede controlar la sustancia, el exceso, la ansiedad, o a nada, o la represión, Alcohólicos Anónimos. Y después después de Alcohólicos Anónimos, vuelve a volcar de nuevo al exceso, va de acá para allá. Por eso la sofrosine, que es la templanza, la justa medida, va más allá de eso. ¿Se puede tomar alcohol? Sí, en su justa medida, como todo, ni no tomar ni tomar de más. Eso genera equilibrio, eso genera poder sobre el cuerpo, elección y voluntad sobre el cuerpo. Entonces ahí Platón ya nos ubicaba sobre las cuestiones de lo corporal. ¿Cómo obtengo poder sobre lo corporal? La segunda virtud, como estábamos viendo, va al plano de lo emocional. ¿Y qué decía? Cómo superar las cuestiones de las emociones cuando la emoción te toma el cuerpo, cuando no podés elegir cómo sentirte y cómo emocionarte ante las cuestiones de lo general, de lo que te pasa, porque no es la cuestión no emocionarse, sino elegir qué emociones pasan por el cuerpo, por el plexo solar, que es donde habitan las emociones, donde las sentimos. ¿Vieron que se siente acá, cerca del pecho, en la garganta, siempre lo emocional, para lo bueno, para lo malo, se siente ahí, en el plexo solar, toda esta zona? Entonces, para superar las cuestiones de la emoción que te toma el cuerpo es la andreia, la valentía, el coraje en la vida, la capacidad de superar el miedo y la traición, que es lo que opera en lo general. Como decíamos antes, es encarnar la fuerza de la voluntad, pero en la emoción. Esa emoción que se siente en el cuerpo, en el pecho, como decíamos. Entonces vamos a necesitar andreia, valentía, coraje, voluntad, para sostenerme en mí mismo e ir más allá de las emociones que me quieren tomar el cuerpo. Es una característica del guerrero. El arquetipo es un guerrero, como estuvimos viendo los distintos arquetipos. El guerrero es un arquetipo de guerrero interno en un primer nivel, porque sabe ver las cuestiones propias, sabe hacer la guerra contra las cuestiones que no en lo individual de cada uno. ¿Ok? Después se verá más allá ante lo del otro, pero primero ante cada uno. Entonces, encontrar en cada uno esas cuestiones que tengo que superar para ir más allá, encontrar qué emociones quiero superar que no me tomen el cuerpo, y a través de eso encontrar la andreia propia. La otra, entonces ya vemos cuerpo y emociones, ahora tenemos que ver la mente. ¿Cómo hacer para que la mente no se vaya a la mierda con los pensamientos? Bueno, la virtud platónica de la República que ayudaba a superar las cuestiones de la mente era la zoofía, que es la parte intelectual. Es la sabiduría, que es distinto al conocimiento, ojo, Conocimiento es la acumulación de información únicamente por las cuestiones de la mente, de mientras más conocimiento tengo, mejor es. Y no siempre es así. Puede ser inconducente tener conocimiento de más. Ojo con eso. Puede ser que te haga perder en los laberintos de la mente el conocimiento de más. Hay que tener conocimiento, sí, pero conducido, dirigido a la sabiduría. En cambio, la sabiduría, fíjate, es aprender a vaciarse de lo que no, porque fíjense, es como el mito del santo grial, o agarren un vaso, llénenlo de agua hasta el tope. Si el vaso de agua queda lleno hasta el tope y le querés poner más agua, vas a desbordar todo. Entonces, vos no vas a poder poner cosas nuevas en tu vida si está lleno eso. Entonces, ¿qué es la sabiduría? A pesar de lo que uno creería, ¿quién es el sabio, el que más sabe de todos? No, no pasa por ahí. Hay que saber vaciarse de las cuestiones que no, para poner las cuestiones que sí. O sea, las cuestiones que no, las programas, los automatismos, lo que yo no elijo en mi vida, me vacío de eso.
para empezar a poner lo que sí elijo, lo nuevo, la metanoia en mí. Eso es el mito explicado en resumidas cuestiones del Santo Grial, de la copa del Santo Grial, del contenedor y el contenido. Aprender a vaciarme del contenido dado por el otro, en mí mismo que soy el contenedor, para poner lo que sí. Eso también es una de las enseñanzas más grandes crísticas que existen, el Santo Grial. Fíjate cómo vamos ubicando en distintas enseñanzas de distintos iniciados, de distintas épocas, encontramos lo mismo, por distintos caminos, pero dirigidos a lo mismo. Y como última virtud, y no por ello menos importante, vamos a hacer un espacio para preguntas ahora que cerramos la parte de poder, pero la última virtud, la cuarta y última virtud, es la que va a la totalidad del alma. O sea, las tres primeras corresponden a equivalentes que el alma tienen con la personalidad. Lo instintivo con lo corporal, lo emocional y lo mental. ¿Okay? Esta cuarta virtud corresponde a la totalidad del alma, es decir, va más allá de las primeras tres virtudes, pero las engloba a las tres. Y esto nos va a conectar con la justicia. La cuarta virtud es la que los griegos llamaban la dikaiosine. ¿Qué significaba eso? La justicia, la dikaiosine. Es lo que a los romanos le correspondía como la ius, la justicia, y también representaba el dios de la justicia y de lo propio. Para los romanos la justicia era dar a cada quien lo que le corresponde, lo que es propio. Ese es el origen de lo justo en los romanos. Por eso, fíjate, en los libros sagrados siempre se menciona a los justos, a los perfectos, que se le abrirá la puerta de Dios a los perfectos. Serán llamados por Dios los justos, de todas las épocas en todos los libros sagrados. Porque los dioses, la energía divina busca a esos hombres, que en lo general es difícil de encontrar, al justo. Los justos son muy escasos, los que tienen dikaiosine, los que viven con yus. Santiago el Justo, uno de los discípulos de Cristo. Quienes viven lo justo. Justo en la personalidad es alguien que está equilibrado en sus instintos corporales, en la medida que maneja el cuerpo y su persona. ¿Okay? Es equilibrado en relación a su realidad, a lo que puede. Justo en la mente es quien tiene pensamientos propios y no se pierde en un mar de pensamientos dados por el otro. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Yo pienso mis pensamientos o los pensamientos me piensan a mí. Y justo en la emoción es quien se mantiene firme como una roca en la emoción propia elegida. Eso significa no tener emoción, no, sino que mantenerse firme ante las emociones de lo dado por el otro y tomar la decisión de qué emoción sentir ante lo que me genere el otro y la materia y las cuestiones de la vida. Así que bueno, les dije que iba a estar intenso hoy, vamos, ya una hora de encuentro, pero vamos a hacer una pausa, si tomo un poquito de agua, y bueno, los chicos me dicen ahí si hay preguntas, abrimos un espacio para quien quiera compartir algo, quien quiera preguntar de lo que vamos viendo, de política, poder. Me van diciendo, ¿eh? Pueden ponerlo en el chat, pueden darse micro. ¿Puedo? Denle, sí, dense micro, pregunten. Vamos, vamos. Bueno, ¿qué significa el Santo Grial? Bueno, qué pregunta. El Santo Grial es un mito muy, muy antiguo. Nosotros occidentalmente lo conocemos por el Cristo. La copa del Santo Grial. La copa que se llena con la sangre del Cristo crucificado en la crucifixión ante el momento de su muerte.
no nos vamos a meter en el mito de Cristo hoy, porque podemos estar un fin de semana entero hablando del Cristo, de la crucifixión, del más allá, pero en resumidas cuentas, de lo real es esa copa que se llena con la sangre del Hijo de Dios en el sacrificio que hace por la humanidad. ¿Okay? Eso es en el mito general, por eso es tan buscado, porque es la copa de la sangre del Hijo de Dios, es la copa que le iba a dar a los hombres, a los reyes, a los que lo buscaban, el poder externo. Fíjense cómo se desvirtúa el mito del Santo Grial, es decir, la búsqueda de la copa, de la copita per se, donde estaban los restos de la sangre de Cristo, para que el hombre, la personalidad, tuviese poder sobre los demás. Eso te dice el mito desde lo general. Y el mito desde lo iniciático, desde el Cristo iniciado, desde que estuvo en la crucifixión y fue más allá de la muerte, de lo real, y siguió viviendo y dando enseñanza, como dice el mito de Cristo el Mago, que después estuvo por Medio Oriente, después termina falleciendo en Cachemira, y eso, lo que te dice ese mito, es que el Santo Grial es uno mismo. Es el contenedor que contiene el contenido de la enseñanza, es lo que decíamos antes. Uno es el contenedor y el contenido, porque yo soy el sujeto, yo soy el hombre, yo soy el Dios que contiene la vida, la enseñanza, la materia, la existencia. El Santo Grial representa esa copa que hay que vaciar, pasar por el proceso del vaciado, como decíamos antes, para colocar dentro de esa copa sagrada lo que sí en mi vida. Pero bueno, por eso hay tantos mitos y salen los libros de las novelas, de dónde está la copa del Santo Grial, y dónde está el sudario, y dónde está la momia de María Magdalena, y dónde quedó el cuerpo del Cristo, todas esas cuestiones que son el fascinosum de la personalidad, de los chismes, de las habladurías, de dónde quedaron esas cosas, cuando en realidad la enseñanza es otra, donde a lo que se iba de fondo es otra cuestión, la enseñanza oculta para quien lo puede ver. Yo integrar el Cristo en mi vida a través del mito del Santo Grial, que es después lo que cuidaban las órdenes templarias, todo ese tipo de cuestiones que se van dando siglos después de la muerte del Cristo, es eso. Son las órdenes al principio que cuidaban el mito del Santo Grial. Después se desvirtuó todo, como todas las instituciones del hombre se desvirtúan y quedó en lo que quedó. Pero era la protección del mito del Santo Grial y de la descendencia de Cristo, de María Magdalena y de sus hijos, según dice el mito de Cristo el Mago, el que superó la cruz. Pero es uno de los mitos fundacionales de la historia occidental. O sea, el Cristo, que lo veíamos el otro día en los encuentros, nos marca una era. Imagínense, el calendario gregoriano está puesto por eso, por vida, muerte, resurrección del Cristo. Así que imagínate lo poderoso que son ese tipo de mitos. Algún día vamos a hacer algún encuentro del Cristo. Creo que nos va a llevar varios encuentros del Cristo y de Lucifer también, su contraparte, que de eso nadie habla. Hay que ponerlo en palabras también. Así que bueno, vamos a hacerlo. Anotémoslo ahí con los chicos, anotémoslo para hacer algo así, porque va a estar buenísimo, ¿vale? Bueno, gracias. ¿Qué más? Perdón, Joel, quería... Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Dale, Guille, dale. Quería hablar un poquito, a ver si nos podés definir un poco esta dialéctica, esto del amo, del esclavo, y que de alguna manera es algo que creo que lo vemos a diario en la sociedad y que vivimos experiencias de el sometido, el sometedor, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Y bueno, Guille, mirá, la propia pregunta que haces también la destilación de la respuesta, no supieras o no, porque como decíamos antes, la dialéctica amo-esclavo es una de las cuestiones de lo humano que hay que trascender. ¿Hay que ser humano? Sí, o sea, para eso somos humanos, como dicen algunos, espíritus encarnados en cuerpos, en humanos acá, todo bien, sí. Pero hay que saber superar las cuestiones de lo humano
las cuestiones de lo instintivo, de la supervivencia, de la codicia y el control, o sea, las cuestiones a superar en la tierra, para dirigirse a lo divino. ¿Ok? Si partimos de esa base y entendemos que están la codicia, el control y la supervivencia como cuestiones a superar de lo humano, nos damos cuenta que en esas cuestiones más terrenales, todo eso engloba el mito de la dialéctica del amo y esclavo. Fíjense cómo funciona el poder en lo general. El poder en lo general que te dice, someto a otro, porque si no me someten a mí. O sea, no hay punto medio. No hay integración de los polos. No hay posibilidad de que si no voy a someter a nadie, entonces me van a someter. Por otro lado, digo, uy, bueno, yo no me quiero someter, entonces tengo que someter a alguien. No pasa por ahí. Porque al fin de cuentas, como estuvimos viendo, ese poder externo es un laberinto, del que es imposible salir sin orientación. ¿Por qué es un laberinto? Porque si vos sometés a otros, no te estás poniendo en el centro a vos. ¿Ok? Estás fijándote en las cuestiones de los otros, sometiéndolos, direccionando a los otros porque no direccionas lo propio. Y si te dejas someter, encarnas el arquetipo de la víctima, es verdugo o víctima. El que somete es verdugo, ¿ok? Y el sometido es víctima. No, bueno, no voy a someter a otro, entonces la dialéctica me dice que me tengo que dejar someter, porque no puede hacer las cuestiones propias. Pero hay que ir más allá de esa dialéctica. Salir del verdugo, el que liquida todo, mira, justo tengo la remera acá, el verdugo, el arquetipo muerte, el que le baja el hacha a todos por la cabeza, hay que salir de eso, del verdugo, del que liquida a todos, y hay que salir de la víctima, del que se deja comer, el que se deja fagocitar en vida. Hay que encontrar el equilibrio, el neti-neti, el ni-ni, el camino al medio, que ahora lo vamos a ver en la justicia. Así que es bastante conducente la pregunta, porque ahora en la parte de justicia vamos a encontrar los equilibrios de todos estos polos, de la política y poder que estuvimos viendo. Así que bueno, dejo la respuesta abierta también para esta tercera etapa que vamos a ver de la justicia, que es el plato principal del encuentro. Gracias, Joel. Buenísimo. Ahí Victoria nos solicita un ejercicio práctico para vaciarnos de lo que no queremos. Bueno, muy bueno. Muy bueno. En la escuela utilizamos el sistema de reprogramación vital CAMAC, que es una cuestión que se va aprendiendo a fondo en todos los módulos, obviamente, que vamos viendo, pero una de las enseñanzas más importantes que indica este sistema es la posibilidad del vaciado de las cuestiones que no son conducentes en tu vida. Hay una, particularmente más allá del sistema, hay una meditación, un trabajo que he aprendido en PNL, es programación neurolingüística, que es muy bueno. No sé si lo hemos hecho acá con los chicos, a ver si me recuerdan, es el que había que ir borrando el recuerdo y poniéndolo en blanco y negro. Lo hicimos. ¿Ese acá no lo hicimos? Bueno, lo vamos a hacer hoy. Vamos a hacer eso, dale. Tomamos lo que pedía Vicky, háganme acordar, por si no olvido, porque yo tengo todo armadito. Vamos a aprender a considerar las cuestiones que nos van pidiendo. Vamos a hacer hoy un ejercicio de vaciado. Ahí está. Vamos a laburar con eso, es espectacular. Es un ejercicio de vaciado y de reprogramación de recuerdos fantástico. Lo vamos a traer hoy, dale, para ponerlo en lo práctico. Así que lo vemos al final del encuentro. Dale, lo explico ahí, lo vemos ahí y lo hacemos todos juntos. Bueno, vamos con la tercera parte de esto, de la justicia. Temón, ¿eh? Más veces que hay colegas abogados, abogadas acá en la sala, pero esto también va para todos. No hay que ser abogado, porque abogado desde lo externo es al que aprende a manejar la ley externa, puede ser un abogado arquetípico manejando la ley externa y listo, no mucho más. El verdadero abogado, el que aboga, el justo, el que maneja la justicia es otra cosa. Y no es necesario ser abogado para eso, para ser justo. ¿Y qué es lo justo? Ahí en los encuentros anteriores, en los videos que fuimos subiendo, mencionábamos. Lo justo desde lo externo, ¿qué te ponen? Bueno, el juez y todas esas cuestiones del sistema jurídico, pero ¿qué es lo justo desde lo interno? La materia es justa, dijimos, acuérdense.
¿Por qué la materia es justa? ¿Por qué la realidad es justa? Porque exhorta, porque la materia no tiene error. Que eso quede bien claro. Oh, ¿por qué Dios sos tan injusto conmigo y me haces pasar estas cosas? ¿Viste? Lo clásico, cuando pasan cosas malas en la vida, lo general que hace, hace eso, ¿por qué a mí? En lugar de decir, ¿para qué a mí? Fíjate cómo le cambias el signo cambiando dos palabritas en la pregunta. Entonces, en vez de ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Porque la materia es justa, no tiene error. En esto entra la ley de causa y efecto, que siempre en general, un poquito más, un poquito menos, lo tocamos en los encuentros. Si yo entiendo que mi presente, ¿ok?, los efectos del presente son consecuencia de una causa del pasado, hablando cronológicamente, ¿ok?, lo que hice en el pasado, lo que sucedió en la materia en el pasado, me da la consecuencia del presente, ¿ok? Mis padres me procrearon, nací, existo en el presente, ¿ok? Sucedió una causa en el pasado, existo en el presente ahora, es la consecuencia. También entiendo que en el presente puedo generar las causas del futuro, esa es la salida del laberinto. Si yo digo, uy, bueno, tengo una materia que no quiero, entiendo que la materia es justa, porque me exhorta, me muestra el pordón de la materia. Muy atentos a eso. La justicia de la materia me muestra el por dónde. Que muchas veces es accesorio, porque yo me pongo el hacia dónde, el qué en la vida, pero la materia me da las pistas, las señales de por dónde transitar el camino. Porque te va a mostrar las fallas, la materia te va a amplificar todas las fallas, te las va a mostrar hasta que las veas. Un día te lo va a poner un cartel en un camión y otro día te va a poner el camión de frente en la cara para que te des cuenta de lo que tenés que trascender, ¿ok? Por eso la materia es justa. Es lo que es. Podrán decir, bueno, la mala noticia. Bueno, la buena noticia que puedo modificar la materia, puedo traer el futuro a mi presente. ¿Con qué? Poniendo las causas en el presente para que se cumpla ese futuro. Sembrando la semilla de lo que voy a cosechar. ¿Ok? Entonces, empiezo a cambiarle el signo a la justicia de lo externo, encontrando la justicia interna. Porque yo voy a ser justo cuando genere mi propia realidad y entienda que esa realidad es generada por mí. Consciente o inconscientemente, acuérdense, o me pongo yo a generar mi realidad, o la voy a generar yo a través de lo dado por el otro, del inconsciente colectivo, el inconsciente personal, familiar. ¿Se acuerdan que veíamos las cuestiones que mostró Carl Jung de los distintos tipos de inconscientes? Bueno, es eso. Pero tengo que tener, uniéndolo con el encuentro anterior, también coherencia propia, ética propia, para generar mi propia justicia. Si no soy ético, es decir, si no encarno al político en mí, con la coherencia a través de la ética, nunca la materia va a ser como la elijo. ¿Okay? Y va a seguir siendo lo que es la materia. Y por favor, no entiendan materia como tener más, menos dinero, ni esas cuestiones economicistas, saben que no lo digo desde ese lugar, sino lo que me exhorta la materia, la malla de realidad que veo, que tengo, que vivo todos los días. Por eso pasa cuando mencionamos el análisis de la materia y de la justicia. ¿Dale? Entonces es la mirada hacia adentro para ir encontrando la justicia interna. Vamos a ver en el mito de la balanza, del juicio de Amat, como adelantamos antes. También el juicio de Amat es conocido como el de Osiris, es lo mismo. Una cosa es la enseñanza del antiguo y bajo Egipto, y la otra del alto y moderno Egipto. ¿Okay? Pero es lo mismo. Son dioses porque cambiaron las dinastías faraónicas y cambiaron el signo de los dioses, pero es lo mismo. Encontramos el mito de la diosa Amat, así como el de Osiris luego. Hago la aclaración porque es más conocido el de Osiris, pero el mito originario es de la diosa Amat, ¿ok? Entonces, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, encontrar en la justicia interna la justicia en la materia, para ir más allá de la justicia externa. Pero para eso, y esto es clave para mí, y esto es muy para el día a día, y después vamos a anotar un ejercicio para después, para que hagan ustedes en sus casas, hay que aprender a manejar el juicio.
Hay que aprender a manejar el juicio. ¿Dónde está puesto el juicio? ¿Dónde está puesto el juicio? El juicio siempre está puesto sobre el otro. Yendo a lo general, ¿qué es el juicio? Cuando dos personas tienen un conflicto, no lo pueden resolver por ellas mismas, acuden a un tribunal para que un juez, fíjense, para que un tercero decida por ellos. Porque no pudieron hacerse cargo de sus temas, no pudieron ser responsables de sus temas, entonces un tercero tiene que definir sobre ellos. Y encima fíjense cómo se llaman, para los que son abogados y saben, las sentencias judiciales se llaman también, son conocidas como fallos judiciales. Así que fíjense, un tercero que falla sobre dos personas que no pudieron hacerse cargo sobre sus temas. Y a ver, no estoy yendo en contra del sistema judicial ni mucho menos, estoy diciendo, a ver, hay que incluirlo porque hay cosas administrativas, judiciales, de papeleos que hay que hacer. ¿Ok? También es impulso de mi vida encontrar en el sistema jurídico judicial estas cuestiones, que la gente pueda resolver sus propias cuestiones internas para, bueno, después sí, conectar un abogado, un administrador con el sistema judicial y resolver las cosas formales, pero las cosas de fondo tienen que estar resueltas propias. Entonces, ¿dónde se pone el juicio en lo externo? En que otro me solucione las cuestiones que yo no pude resolver. Ahí está una acepción del juicio externo. Como no encarné la responsabilidad propia, que lo haga otro. Dale, el abogado que lo haga, el juez que lo haga, juicio externo. Y eso es una acepción bien externa, pero una acepción desviada del juicio interno es cuando pongo el ojo en el otro. ¿Y qué significa el juicio sobre el otro? Poner en el medio al otro en vez de situarme yo mismo en ese centro. Porque el ego, en su acepción que hay que integrar, el egocentrismo significa ponerse en el centro uno mismo. Ni más ni menos. Una palabra bastante bastardeada, egocentrismo, ni más ni menos es saber situarse uno mismo en el medio, en el centro de sí mismo, para mirar mis cuestiones, hacerme responsable de mis propias cosas y no las del otro. Porque ¿qué hago si pongo juicios sobre el otro? Pongo al otro en el medio, en mi centro, vivo en el universo del otro en vez de vivir en mi propio universo. Entonces te vas a pasar la vida entera haciendo juicios sobre los demás. Y eso existe y pasa. Pasa, lo vemos todos los días, que se le echa la culpa al presidente de turno, al economista de turno, al papá, a la mamá de turno, al vecino que pone la música alta, a cualquier cosa que se imaginen está el juicio puesto sobre el otro. Pero porque esa es la materia que me exhorta, como dijimos antes. Todas esas cuestiones que desde el desvío del juicio yo veo en el otro, mirá, vos sos así, tal cuestión, y me haces esto y el otro, es lo que me exhorta a mí a cambiar eso, pero en lo interno. Por ahí pasa la justicia interna, por ahí pasa el juicio interno. Porque no hay más que otra persona que vos mismo para encontrar tu propio juicio. Estar en tus cabales, estar sano, significa eso. Está en su juicio. ¿Vieron que dice? La sabiduría popular también te dice muchas cuestiones. No está en su sano juicio. Bueno, es cuando una persona no puede encontrar el equilibrio en sus propias cuestiones. Y se desvía en eso. Y no encontrar el propio juicio es estar también desviado en ver las cuestiones del otro antes que las propias. Entonces, un ejercicio bárbaro que vamos a ver después va a ser, bueno, empezar a ser consciente, a anotar, porque eso siempre está bueno, papel y lápiz, igual después lo vamos a ver concretamente, a quién enjuicio yo, a quién me pongo como juez de otro, cuando el único juez que tiene que velar sobre tus propias cosas y decidir sos vos mismo, sobre vos, no sobre otros. Porque el juez también, el juez es un arquetipo, desde los psicódigos es un arquetipo sacerdotal. El juez es uno de los que más poder tiene en los arquetipos. Fíjense, en las culturas ancestrales, el sabio, ¿se acuerdan lo que habíamos visto de sabiduría? Era el juez el que decidía sobre las cuestiones de la comunidad cuando los individuos no podían resolver sus propias cuestiones. Pero en general era el sacerdote que hacía eso, por eso el nivel sacerdotal, por eso el arquetipo del sacerdote. Acordémonos que para llegar al arquetipo del mago tenemos que integrar el guerrero, el mercader y el sacerdote en nosotros para llegar al mago. Bueno, el sacerdote es muy importante sobre eso, pero ¿por qué? Porque el juez
es el que decide. Y ahí volvemos al principio del encuentro, el que tiene poder propio, decisión propia, el que es político sobre sí mismo. ¿Dale? Entonces, hay que trascender el juicio al otro para hacerlo en el buen sentido, el juicio sobre cada uno. ¿Eso que va a generar? Camino en medio. Ni, neti, neti. La enseñanza del Cristo, del Buda también. Ni un polo, como veíamos en la ley del ritmo, ni volcar con el alcohol, con el exceso, ni alcohólicos anónimos, ni la represión. Es encontrar el nivel del péndulo en el juicio propio. Desde lo general, ¿qué es esto? Bueno, yo propongo a través de la justicia, de lo general, la mediación, acercar a las partes, dar a cada quien lo justo, el encuentro de la responsabilidad de cada una de las partes para solucionar sus conflictos, todo eso es de lo general. Pero eso hay que llevarlo a lo propio. Si no está en lo propio, es imposible hacer eso. Como decíamos antes, que era el ius, la justicia romana. Saber dar a cada quien lo que le corresponde. Ok, primer nivel de enseñanza. Pero para dar a cada quien o darse cada quien lo que le corresponde, lo importante es saber qué es lo que le corresponde a cada quien, a cada uno en lo propio. Pues yo digo, y esto hay que ponerse como el guerrero es despiadado. El arquetipo del guerrero es la introspección hacia adentro para ver y evaluarse a uno mismo. ¿Ok? Entonces, como guerrero, te tenés que situar en la evaluación y decir, ¿qué me corresponde a mí? Y no por el tema de, oh, laburé 6 horas, 8 horas, me corresponde un manguito más, un manguito menos, no pasa por ahí. ¿Qué me corresponde en la vida? ¿Qué elijo para tener correspondencia en la vida? ¿Para qué voy a tener en la materia? Esto es muy importante, porque se sueña con, viste, el sueño de lo general, de Opasu. Dice, sí, voy a tener 5 millones de dólares en la cuenta, pero ¿por qué te corresponde eso? ¿Por qué tiene correspondencia para mí eso? Tu nivel de conciencia, de evolución, en lo personal, en lo mental, en lo emocional, en lo álmico, ¿hace que vos en la cuenta tengas 5 millones de dólares? ¿Qué harías con esos 5 millones de dólares? Lo general te va a responder y se va al Caribe, se compra un yate y se va a andar por ahí, que también estaría bien para un tiempo, pero fíjate, se despega de una meta nueva, de hacer algo por el mundo, por lo propio, etc. Se pierden las cuestiones de la personalidad. ¿Qué harías con 5 millones de dólares en el bolsillo? ¿Te mantendrías en tus objetivos? ¿Te mantendrías en tus metas? Si, por ejemplo, ya tenés hacia dónde en la vida, hacia dónde espirituales, para ponerlo entre comillas, como misiones de vida, ¿te mantendrías? ¿Lo invertirías en eso? ¿Irías más allá? ¿Lo donarías? ¿O te desviaría? ¿Te irías a los polos que estuvimos viendo antes? ¿Te corresponde a vos cierto estado de salud por lo que con las causas del pasado generaste el presente? O sea, vos querés ser inmune a todo, no tener enfermedades, tener el mejor físico, la mejor salud. Bueno, ¿has cultivado el cuerpo y la salud en tu vida para eso? No, o hiciste cualquier cosa, comiste cualquier cosa, qué sé yo. Esas cuestiones de la personalidad y vos después decís, bueno, cuando el cuerpo pasa factura, entonces acuérdense, la materia exhorta. Entonces, está el pedido, está el querer, pero no está el hacer, no está la ética, la coherencia. Pasa por parte de la justicia la responsabilidad de cada quien para llevar adelante su vida, su propia vida. Bueno, después me lo mostrás afuera, ¿vale? Que hay más lugar. Activo un micro. A ver los chiques. Se va. Ahí está, gracias. Cada quien tiene que encarnar su propia justicia. Y miren, yo siempre hablo mucho de Grecia, de Roma, pero hoy voy a hablar de la enseñanza egipcia, para dar la frutilla del postre a este encuentro, que es la justicia y la verdad del mito de la diosa Mat, o de Osiris. Ahora termino con esto porque ahí vi que son innumerables los arquetipos, y ahora, porque vos decís, bueno, tenés el arquetipo del mago, que es el que encarna la espiritualidad, la enseñanza iniciática, que está con el guerrero, con el mercader y con el sacerdote, ¿ok?
Pero, por ejemplo, todos los arcángeles son arquetipos, que Miguel, que Rafael, y hay cientos de arcángeles. Bueno, vas al mito de los zodiacal, tenés 12 arquetipos de 12 signos zodiacales, de las 12 constelaciones, pero a la vez tenés 88 constelaciones más, que son otros 88 arquetipos más. ¿Ok? Vas a los Vedantas y tenés los arquetipos del Mahabharata. O sea, tenés miles de arquetipos que dependen de la época, ¿ok? Y del espacio donde vivís. No hay que volverse loco con tantos arquetipos, sino más bien empezar a utilizar lo que corresponde. El justo es un arquetipo. Santiago el Justo, de los 12 discípulos de Cristo, es un arquetipo. Los 12 discípulos son arquetipos porque cada uno de ellos representaba una enseñanza. Simón, Andrés, Santiago, ¿ok? Como son las 12 vicisitudes. Pero en fin, te diría que tomes los arquetipos que te vayan resonando. El sol es un arquetipo, la luna es un arquetipo, el padre es un arquetipo, la madre es un arquetipo, el verdugo es un arquetipo, la muerte en el tarot es un arquetipo. O sea, hay miles. Te vas a ir encontrando con los que te vas a ir encontrando, porque son muchos. Pero bueno, para no desorientar, con lo que vayas viendo, te vas a ir encontrando. Pero bueno, vamos con lo de... Después si no profundizamos en eso en la parte de preguntas. Vamos con el juicio de Mat, que quiero profundizar en eso. En el antiguo Egipto es el juicio que se le hacía a quienes morían, a quienes habían transitado la vida y morían. Mat, como dijimos, la diosa de la verdad y de la justicia. En este juicio el alma, fíjense que es similar al de Osiris, tenía que ser más liviana que una pluma. Vieron que se simboliza poniendo el corazón con la plumita porque se dice que el alma se representa en el corazón humano. Ese es el equilibrio de la balanza de la justicia, con la diosa de la justicia vendada, porque no tiene que ver, sino que percibir cuál pesó más, o no. No tiene que hacer juicio de valor, sino simplemente ver qué pesó más, si la pluma o el alma. Entonces tenía que ser más liviana que una pluma para poder pasar al otro lado. Si no acontecía, bueno, el alma era devorada por un arquetipo de monstruo, de dios, con forma de hipopótamo o de cocodrilo. Esto está en una serie de Marvel excelente que salió hace poco, Moonlight, para quienes quieran ver una buena serie. Bueno, ahí está todo. Está todo este mito, y fíjense, ahí van a encontrar cómo es el desarrollo del mito de los dioses, cómo encarnaban en las personas y en los cuerpos humanos, y hacían de las suyas. Ahí si después los chicos quieren poner el link de algún tráiler de YouTube para que lo encuentren, eso está en Marvel, en Disney, la Moonlight, es excelente, muy, muy bueno. Pero bueno, más allá de la recomendación de la serie, son 6 capítulos, es cortita, pero a mí los últimos capítulos realmente me emocionaron mucho porque es a todo esto, de la noción de la justicia y del poder. Pero bueno, fíjense, el mito de Mat tiene mucha orientación. ¿Por qué el alma tenía que ser más liviana que una pluma? O sea, ¿dónde tenía que estar la puesta de sentido para que el alma no fuera pesada? ¿Dónde tenía que ponerse la puesta de sentido? ¿En la personalidad, con las cuestiones que estuvimos viendo antes? ¿En las emociones o en el sí mismo? Bueno, ahí, en el sí mismo, en el espíritu. Entonces, el alma pasaba el juicio de Mat cuando el sujeto retiraba la puesta de sentido en la personalidad, en las emociones, en todas estas cuestiones que estuvimos viendo hoy, y se dirigía al espíritu. Y cada uno, como vimos en el primer encuentro, sabe que es su propio espíritu, eso no te lo va a poder decir otro. ¿Okay? Entonces, lo que pasaba, la tragedia de ese mito era cuando se utilizaba el espíritu para las cuestiones de lo material y para las quimeras del alma, que eso sucede hoy mucho. Se utiliza toda esta gran enseñanza espiritual para las cuestiones chiquitas, que también hay que considerar, pero esas cuestiones tienen que estar puestas al servicio de las cuestiones del espíritu, el alma, la mente y lo corporal al servicio del espíritu. Por eso en el juicio de Mat se pesaba el alma, se pesaba el átomo gravis. ¿Qué es el átomo gravis? En la escuela también lo conocemos, lo van a ver en el segundo módulo como el tetragramatrón, o como dice la ciencia hoy, el átomo de Dios. O hay una película también, 21 gramos, que dicen, ¿viste? Que es el peso del alma, que el cuerpo de una persona cuando fallece, después en algún momento pasa a pasar 21 gramos menos. Bueno, esa película está muy buena, de Benicio del Toro, te dice eso. ¿Cuál era el peso del alma al momento de enfrentar el juicio de los muertos, frente a Osiris, frente a Mat? Entonces, si no pasaba, el juicio rebotaba.
Pero no había castigo per se, porque el castigo era volver, el retorno de la encarnación a lo conocido de nuevo. Porque el alma se daba cuenta, che, me comieron en vida, quedé fagocitada por las cosas de la personalidad, de los desvíos, de las programaciones de los automatismos, y no pude pasar al otro plano. Entonces ahí aparecía el cocodrilo, el hipopótamo, todo eso. Los dioses egipcios eran así, ¿eh? La parte animal, vieron que está el pájaro, el lobo, todas esas cuestiones que toman el centro de poder de la persona, la cabeza, el corazón desde acá para arriba, y tomaban a lo humano. O sea, decían, los dioses tomaban a lo humano y a lo espiritual para absorber eso. Entonces, fíjense, vuelvo a recomendar la serie Moonlight, porque ahí está todo. Pero bueno, más allá del mito general de los dioses egipcios, entonces, no quedaba condenada el alma, sino se lo volvía al eterno retorno de lo mismo de siempre. Pero ahí está lo importante de la magia egipcia, la grandeza de la magia egipcia, que hay que encontrarla. Egipto es inmortal, es majestuoso, es milenario. Lo más importante de la magia egipcia estuvo en la unión con Grecia, a través de Alejandro Magno, que se unió Egipto con Grecia. Las dos ciudades, fíjense, Tebas en Egipto, Tebas en Grecia. Tebas se dice que en Grecia es la ciudad mágica. Se hizo un puente mágico que unió a las dos ciudades. Ahí estaba la matriz de eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué te decía eso el mito general? La advertencia de no perder de vista la orientación que le tenés que dar al espíritu. Eso era lo faraónico, eso era el faraón. Y de hecho la palabra faraón significa palacio, lugar, casa o recinto. O sea, alude al recinto superior del alma para tomar contacto con el espíritu. ¿Ok? Pues cuidado con eso, así como en Grecia se bastardeaba mucho, se muestra hoy lo que conviene de Grecia y lo que no se muestra o se bastardea, como hablamos antes, en Egipto y los faraones lo mismo. Hay mucha enseñanza para tomar que se descarta simplemente por el juicio de lo que me dicen que es la enseñanza. Cuando uno no se pone realmente a estudiar de fondo, a agarrar los libros, las cuestiones de fondo, y te quedas con lo que te dice lo general. ¿Okay? Por ejemplo, yo te cuento cosas hoy. Andá vos después a chequear eso que estuvimos diciendo acá y destila tu propia enseñanza. No te quedes como ni bueno o malo lo que dije yo, sino que andá y haces eso. Bueno, lo general no quiere que hagas eso. Lo general te dice, bueno, Egipto fue esto, entonces quédate con eso. ¿Ok? ¿O qué hace lo general con Egipto? Se le hace el culto a la momia, a lo modificado, a lo que ya murió, a lo que no está pero quiere seguir estando. Fíjate, hoy está de moda, abren tumbas, pasean a las momias de acá por allá, por los distintos museos del mundo. Vaya a saber Dios para qué, por qué o para qué, con qué objetivo se hace eso. Con la figura del faraón lo mismo, era en las películas, viste que al faraón siempre se lo pone como el malo, como el tirano esclavizador. Bueno, fíjate, el faraón tenía que tener control sobre la personalidad, sobre las emociones y sobre la mente. Vieron que tenía esos gorros con las dos serpientes que subían y se conectaban. Bueno, eso es una mente triádica. Es el testimonio de un individuo que unió, fíjense, el cerebro reptiliano, como dice la neurociencia hoy, que es lo instintivo, el instinto, la enseñanza más vieja que tiene el cerebro, con el cerebro medio, que es la capa superior de la emoción, esto también lo vemos en el tercer módulo de la escuela, y el cerebro frontal, que es el más moderno, es la capa superior y el pensamiento. Al mismo tiempo, esto ya lo decía la enseñanza egipcia en su momento antes de la neurociencia, hace 5000 años. Entonces, esa mente triádica le permitía controlar las tres cuestiones al faraón: el pasado, el presente y el futuro en el mito cronológico del tiempo. Entonces, desde ese estado de Yus Met, fíjense, entra la palabra Yus, Met de mente, la mente total, la mente justa, el faraón bloqueaba lo que tenía que bloquear del pasado para que no se repita y traía al futuro lo que tenía que traer al presente. ¿Okay? Era una cualidad energética del faraón al principio. Es lo que se sentía y que hacían reverencia al faraón cuando sentían esa cuestión energética. Después se desvirtuó, ya era como una cuestión de obligación hacer reverencia a quien supuestamente lideraba una comunidad, pero bueno, se tergiversó, quedó como dogma. Pero fíjate, el faraón, el político, el gobernante, de lo propio de lo general, tenía esa tarea enorme, como guerrero, como mercader y como sacerdote, para llegar al mago y luchar. En el mito el faraón luchaba contra la serpiente Apophis, no sé si alguien una vez lo escuchó. También está en el mito vikingo de que Thor lucha contra la serpiente en el agua, es lo mismo.
Entonces el faraón tenía que luchar contra esa serpiente que se quería apoderar y nublar a todo el mundo en la tragedia, en las cuestiones no resueltas de lo general. El faraón tenía que luchar contra eso. O sea, ¿qué significaba eso desde lo real? Que el faraón tenía que controlar las cuestiones propias de la personalidad, de la emoción y de la mente, y después hacerlo como funcionario público, como gobernante. Fíjense, es lo mismo que Grecia. Era el que era capaz de hacer las cuestiones propias, era capaz de gobernar por sobre los demás, pero eso se generaba. Y fíjense, no fuimos de tema, porque es eso, es encarnar el político como gobernante de nosotros mismos, trayendo el mito de lo general a lo individual. ¿Cómo? A través del poder personal. Entonces el faraón mantenía a raya a esas serpientes, a esos demonios, entonces era confiable para decidir sobre la comunidad. Entonces, cabe para preguntarse, ¿vos sos confiable, tenés fe en vos mismo para gobernar sobre tus propias cuestiones y a partir de ahí dirigirte hacia lo general? Está bueno eso para empezar a preguntarse. Por eso nos dice, bueno, ¿y qué hacemos con ese mito de lo general? ¿Cómo lo traemos? ¿Cómo lo aplicamos al día a día? Bueno, quien quiere tener vida propia, existencia propia, va a tener que ir más allá de la estructura de lo general. La política de lo general, la corrupción del poder, las injusticias de lo aparente en la materia, generando su propio paradigma, sin someterse ni oponerse a los imperantes, sino transitándolos como vimos antes. Y hago la aclaración, esto no es propaganda pro-egipcia ni mucho menos, porque yo también soy muy crítico de muchas cosas. Es más, le puedo dar la visión de la Kabbalah, que supuestamente es la visión contrapuesta. En la Kabbalah se estudia que el pueblo hebreo no estaba como esclavo en Egipto, sino por decisión propia, y lo dice la Kabbalah misma. Y la Kabbalah es la cuarta enseñanza superior de todo el Talmud, no llega a cualquiera ahí. Por eso no se conoce desde lo general. Pero ellos mismos está escrito que no eran esclavos en Egipto, sometidos por el faraón, sino que eran esclavos en Egipto porque ellos elegían quedarse, porque ahí era lo conocido, ahí era la comodidad para el pueblo ese. Cuidado con eso, porque Egipto no es solo una tierra, acá que conocemos un país hoy, sino que es una tierra simbólica a trascender. Es el desafío de esa época y de esta época. Superar las cuestiones que nos frenan día a día, superar lo conocido para generar el poder propio. Pero bueno, fíjate, el faraón, que tenía que decidir sobre sí mismo y sobre los demás, tenía que dar órdenes que tenían que ser redactadas en papel por un escriba, hoy lo conocemos como escribano, bueno, el escriba ya existía en esa época, lo tenían que, escuchen esto, imprimir en el éter, hoy las decisiones se imprimen también, o sea, en el éter, en el espacio, y debía lanzarse a la posteridad. O sea, es una palabra que debía quedar en el para siempre. El faraón tenía que encarnar todo eso. Por eso viene ahí la palabra y la plegaria del rey escorpión, y con esto vamos terminando. El rey escorpión era un mito de esa zona, de esa época, de ese paradigma, que cuando el faraón no cumplía con ética, con dignidad y con justicia las cuestiones de lo general, se tenía que invocar al rey escorpión, que era una fuerza elemental, era un mito que vivía en ese lugar, en esa época, para que lo saque del sopor de la vida, de ese sufrimiento, y para que no lo permita dormirse. Ahora vamos a profundizar en eso. Pues también pasaba en la Kabbalah. En la Kabbalah, Yosef o Moisés que pudo superar al faraón en el nivel espiritual y que gobernó Egipto él. Cuidado con eso no se dice en lo general. ¿Cómo llegó? Llegó subiendo las escaleras hasta el faraón. Fíjate esto. Vieron que siempre decimos nosotros que hay que, en lo iniciático hay que hacer un logro, mantenerse, sostenerlo. Hay que hacer otro logro que está en forma de escalerita, el crecimiento espiritual. Bueno, el faraón se situaba arriba de todo, literalmente, en su despacho, como lo conoceríamos hoy del juez, y cada escalón era un nivel de conciencia. Entonces los primeros escalones, dice el mito, que eran los idiomas que hablaba el faraón. Entonces alguien, si se quería acercar al faraón para llegar hasta él, a ese nivel de conciencia, tenía que empezar a hablar todos los idiomas que había en esa época y en ese espacio. Fíjate, el nivel de dificultad, ya hoy quizás apenas sabemos español, inglés, imagínate saber todos los idiomas de esa época. Bueno, Yosef hizo eso. Había estado preso, lo liberaron, porque Egipto se iba al carajo y necesitaban de Yosef, y en vez de escapar con el pueblo hebreo,
fue directo al faraón para confrontarlo, y fue pasando las pruebas. Escalón por escalón le iban poniendo pruebas, enigmas, distintos idiomas que le iba hablando el faraón. Y pudo llegar al mismo nivel que el faraón, dice el mito, y superarlo. El faraón no tuvo otra que entregarle el gobierno. Pero le pidió dos cuestiones: quedarse con el anillo que simbolizaba el poder del faraón y el carruaje, para que afuera lo vieran como el faraón. Que Joseph tomara las decisiones, fíjate, que otro tomara las decisiones, pero que él siguiera teniendo las formas. Fíjate, la personalidad que no lo dejó soltar los oropeles, el título. ¿Qué pasó con ese faraón? Se lo llevó el rey Escorpión. Lo liquidó. Murió ese faraón. Y ahí sucede, a través de Joseph, Moisés, la ida del pueblo hebreo de Egipto, pero porque evolucionaron, porque decidieron no quedarse ahí y encontrar su tierra prometida. Pero fíjate, el rey Escorpión lo liquidó al faraón. Porque el veneno de ese rey, del rey Escorpión, era la máxima garantía de que el que gobernaba sobre los demás o sobre sí mismo, o transformaba ese veneno, ese aviso que venía a dar el rey Escorpión y triunfaba, o moría y abandonaba la vida. Lo mismo para hoy. El veneno que nos genera, desde lo general, ver a los políticos, ver a las injusticias que se generan, ver la corrupción del poder, tienen que ser impulso motor para ir más allá de eso. Que ese veneno no te mate, o peor, que ese veneno no te haga morir día a día, en la tragedia de lo general, de la vida escrita por el otro, de la no existencia. Y bueno, vamos en este punto, vamos a pasar a la parte práctica. Ahora que es gran enseñanza. Hemos tocado un montón de mitos hoy, un montón de cuestiones de lo general y lo trajimos a lo propio. Con temas que quizás ni creíamos que pudiesen tener que ver algo que ver. Así que bueno, dejo ahora, si quedó alguna duda, vamos a hacer al revés, para no perder la energía y el momento de esto de esta cima que escalamos. Vamos a ir a la parte práctica, a lo que prometimos, vamos a cumplir con la palabra, de incluir este vaciado. Este vaciado, que vamos a hacer este trabajo meditativo, introspectivo, para aprender a vaciarse, para vaciar este santo grial, y para llenarlo de lo que quiero, para vaciarme de las injusticias de lo general, de la corrupción del poder, de los políticos de turno, y generar mi propia política, poder y justicia. Vamos con eso, y después al final dejamos un espacio para preguntas, respuestas, diálogos, que estaría bueno que tengamos, y damos algún que otro ejercicio para hacer después, ¿dale? Así que bueno, vamos con esta parte introspectiva ahora. Como siempre, pongámonos cómodos para este momento. Situémonos sentados, acostados, como cada uno lo sienta. Vamos a cerrar los ojos y a sentirnos cómodos en el lugar donde estamos. Vamos a empezar a respirar para conectar con el cuerpo. No evalúo la respiración, no le pongo juicio, sino que simplemente la vibro, la siento. Empiezo a observarla. Como siempre hacemos, siento la inhalación, cómo entra el aire por mis narinas, por mis fosas nasales. Siento si el aire está frío, caliente, al entrar y al salir de mi nariz. Lo voy sintiendo. Como siempre, si viene un pensamiento, le agradezco por aparecer, pero lo dejo para luego esa cuestión. Y estoy atento al aviso de qué me muestra ahora, pero este momento es para resolver otra cuestión. Entonces, no lucho contra el pensamiento, ni me someto, ni me opongo, y lo dejo de ver. Respiro, siento cómo entra el aire por la nariz, cómo sale. También, y en segundo nivel, cómo va pasando por mi garganta,
cómo llega a mis pulmones, empiezo a sentir todo el circuito interno, de cómo ese aire llena mis pulmones a través de los alvéolos, cómo se convierte ese oxígeno, que luego va a la sangre en vida. Entonces siento a través del aire la vitalidad. La respiración es espiritualidad, expirar. Entonces respiro, inhalo, exhalo. Encuentro la relajación, la comodidad y lo agradable en el cuerpo. Cada vez lo siento más relajado. Cada vez lo siento más pesado contra la silla, contra el espacio donde estoy acostado, sentado. Se relaja, empiezo a sentir el cuerpo cada vez más pesado, pero descansado. Ahora voy a hacer un escaneo, como hacemos del cuerpo siempre, para relajarlo. Voy visualizando las partes del cuerpo que voy a ir mencionando, y al mismo tiempo les voy a ir enviando una sensación de relajación. La voy a visualizar y la voy relajando. Y voy incluyendo una sensación, una visión de energía alrededor de esa parte del cuerpo. Entonces voy a arrancar, iniciar sobre las plantas de los pies. Voy a sentir si están sobre el suelo, si están flotando, si están acostadas. Siento cómo el aire pasa por ahí, si el calzado aprieta la planta del pie y el pie. Lo voy a imaginar, le voy a enviar sensación de relajación. La punta de los dedos, cómo se siente el empeine, el tobillo, donde se genera presión. Lo voy relajando, lo voy a ir sintiendo, lo voy a ir mandando energía, respiración. Si siento algún dolor, cuando inhalo ese aire es sanador, lo envío a esa zona. Y cuando exhalo, saco el dolor. ¿Sí? Entonces si hay algún dolorcito, inhalo, lo sano, exhalo, saco el dolor. Así voy subiendo por mis pantorrillas, por los gemelos, va subiendo hasta las rodillas, lugar de apoyo, puede haber dolor, sensaciones ahí también, las sano, las respiro. Sigo subiendo por esa zona, voy a mis muslos, mis isquiotibiales, los cuádriceps, relajo todo el muslo. Llego al muladar, al suelo pélvico, a los genitales. Llego a la estructura de la cadera, a mi apoyo. Toda esa sensación que va de relajación, de energía, sigue subiendo, sigue en espiral por ahí. Relajo el sacro, el hueso sagrado de mi apoyo sagrado. Y voy subiendo, la relajación continúa. Voy hacia los intestinos, los hago presentes, todo eso que está internamente. El plexo solar, las emociones, el pecho, el corazón. Los voy sintiendo y al mismo tiempo, por detrás, en la dorsal, se va encendiendo la columna a través del sacro y de todo mi sostén, de toda mi columna, lo que me sostiene, la voy iluminando, la voy relajando al mismo tiempo, pero al mismo tiempo se fortalece al reconocerla. Bien erguida esa columna para quien está sentado, para quien está acostado en la relajación. Y continúa subiendo esa sensación que va a llegar a los hombros, a los brazos, a los codos y antebrazos, a la palma de las manos, los dedos, las yemas, y hasta esa sensación se extiende por fuera de las manos. Esta energía, esta áurea, es interna y externa. Sigue subiendo eso por el cuello, por las cervicales, zona de mucha tensión, los trapecios, los relajo. Esa energía, esa relajación va subiendo por detrás del cráneo, por la parte superior del cráneo, llegando y relajando todo hasta las cejas, los ojos, los dorsales de la cabeza, las orejas, los pómulos, la nariz, la boca, la mandíbula, suelto, la boca puede estar entreabierta, siempre respirando por la nariz, pero puedo relajar la boca. Eso es, y llega hasta el cuello. Ahora conecté todo el cuerpo con esta sensación de relajación, de energía, pero sobre todo de observación y de conciencia del cuerpo. En este estado vamos a hacer un trabajo de vaciado. Y quiero que cada uno encuentre en esta situación de vaciado
y aquí está en la elección propia de cada uno, una situación que haya sido en su vida o injusta, desde lo externo, que ustedes consideraron injusto, en la materia, en las relaciones, algo que no querían y sucedió, por ejemplo, alguna situación de poder que sintieron que fueron sometidos o sometieron a otros, dialéctica de amo-esclavo, es decir, que no tuvieron poder interno, sino fue desviado en lo externo, y se sintieron mal con eso, tanto como amo o esclavo, o cuando sintieron, en cuanto a la política, que no dirigieron su vida y otros la dirigían por ustedes. ¿Okay? Cualquiera de esas tres es válida para este trabajo. Injusticia, dialéctica como esclavo o político externo. Cada uno elija, pero la situación que elijan, que sea bien vívida, que tengan el recuerdo de lo vivido bien presente. ¿Okay? Eso es el referente para que lo puedan imaginar, poner en mente. Recuerden que para la mente lo que se imagina es igual de real que lo que nos sucede con los ojos abiertos. Entonces, van a traer ese recuerdo de injusticia, de amo esclavo o de política externa, sometimiento a este momento. Lo van a recordar, lo van a ver, lo van a visualizar, lo van a sentir, como siempre con el mayor lujo de detalle. En ese momento, con quién estaban, quién los sometió, cómo fue injusta esa materia, cómo decidían otros por ustedes, pónganlos y sitúense, viajen en el tiempo y en el espacio como nos permite esta herramienta para ver eso. Recuerden qué les estaban diciendo, qué decían ustedes, cómo sometían al otro, cómo sentían la injusticia, tráiganlo, véanlo, pónganle color a esa situación, aromas, y sobre todo sentir, pásenlo por el cuerpo, recuérdenlo, repásenlo por el corazón, vívanlo. Si le trae alguna sensación no grata, siéntanla, porque es el desafío de ahora, saber vivir esas emociones pero que no te tomen el cuerpo. Y ahora les voy a dejar unos momentos para que vivan eso, siéntanlo, transítenlo unos momentos tal cual lo vivieron. Vívanlo con toda la emoción, con toda la mente, con el cuerpo, como estaban en ese momento. Ahora, habiendo vivenciado eso, vamos a ir más allá. Y vamos a utilizar el vaciado. Vamos a vaciar este grial de esto que nos pasó. Ese recuerdo que hoy estamos viviendo en este momento, lo voy a despojar de color. Voy a vivenciar este recuerdo en blanco y negro. Ahora lo veo en blanco y negro. Las mismas situaciones. Que sigan generando dolor, angustia, broncas. Ahora lo vivencio en blanco y negro. A este mismo recuerdo. Si sentía aromas, le voy a quitar esos aromas. Si sentía temperaturas, le voy a quitar esa temperatura. Para dejarlo sin eso. Ahora como siguiente, le voy a quitar el sonido a ese recuerdo. Si alguien me gritaba, si alguien me decía cosas, si escuchaba cosas feas, se lo voy a quitar. Quítenle el sonido a esa situación. Sí, ya lo tenemos en blanco y negro, sin aromas, sin temperaturas y sin sonido. Ahora quiero que frenen esa imagen. Si era una imagen continua que se repetía, un video, una situación de mucho tiempo, frénenla en algún momento. La tenemos frenada en el tiempo, blanco y negro, sin sonido.
porque le quito puesta de sentido. Ahora, por último, el mayor desafío, le quito la emoción. Ya solamente estoy viendo una imagen en blanco y negro, sin sonido, sin aroma, sin sensaciones corporales ahora. Solamente estoy viendo una imagen fija en blanco y negro. Sin emoción. Respiro. Si tengo que inhalar más fuertemente, lo hago. Y exhalo por más segundos. Únicamente me concentro en la respiración, despojado de toda emoción. El desafío de quitarle la emoción a esto. Respiren. Enfóquense en la respiración, sin emoción. Unas respiraciones así, sin emoción. Si tengo que inspirar y expirar más profundamente, lo hago. Ahora, poco a poco, sin emoción, sin sonido y con la imagen frenada en blanco y negro, la voy a distorsionar. La voy a pixelar o la voy a poner borrosa, como cada uno quiera. Cada vez la voy a ver menos. Se va a empezar a pixelar, se va a poner borrosa. Los colores se van, el blanco y negro se va a empezar a entremezclar, hasta que la imagen no sea ubicable, sino simplemente una paleta pixelada, borrosa, de distintas tonalidades blancas y negras y grises. Sin emoción, sin pensamiento, sin dolor. Esa paleta de colores, borrosa, pixelada, se va a ir achicando y achicando y achicando, y van a ver cómo se pierde en un vacío negro, cada vez como si fuese yéndose cada vez más lejos de nosotros. Se hace cada vez más chiquitita y la veo allá en el horizonte. Ya prácticamente se hace indivisible, inubicable, hasta considerarse y convertirse en un simple punto que se pierde en la nada, en el vacío. Esa memoria ahora simplemente es un olvido. Me he vaciado de ese recuerdo. Siento el vacío en este momento. Y no es para cualquiera. El vacío es la nada. Percíbanlo. Como no nos vamos a quedar solo con esto, vamos a ir más allá, como iniciados, como magos. Donde ahora hay vacío, le voy a poner puesta de sentido a lo que sí. Voy a llenar el santo grial con lo que sí. Entonces tienen dos posibilidades ahora, cada quien elige. O resignifican ese recuerdo con una versión elegida, es decir, cómo hubiera actuado en ese momento, qué hubiera hecho, cómo hubiera dado respuesta con las herramientas que tengo hoy, que es perfectamente válido, para anclar ese nuevo recuerdo, esa nueva memoria, ese nuevo don. Con las virtudes del presente, modifico el pasado, que es válido, o en este espacio vacío que quedó, pongo un recuerdo del futuro. Algo que quiero, algo que elijo, algo que estoy habitando en el futuro. Cada quien elige. Son las dos caras de la misma moneda. Entonces, para cualquiera de las dos opciones, pongo el recuerdo y lo vivo, lo habito en presente.
tanto ese pasado resignificado como el futuro que quiero vivir, lo habito, me imagino habitándolo en color, con sonido, con aromas, con presente, con sensaciones lindas, con emociones que yo elijo, con lo agradable, con la plenitud, con la felicidad de haber resignificado ese recuerdo, o de obtener el futuro que elijo, cualquiera de las dos. Vamos, que este momento es de ponerle alegría, de ponerle felicidad al camino del mago, del iniciado, ponerle fortuna, kairos, encuentro con lo elegido, con lo que fui más allá. Pongan lo agradable, vamos más allá. Quien quiera y elija, sonría, ponga muescas de felicidad en la cara, siéntanlo, tóquense con las manos el corazón, el plexo solar, vivan el cuerpo, vivan la emoción, siéntanlo. Recorra el cuerpo ese objetivo cumplido o ese pasado resignificado. Pónganle armonía, pónganle amor. El amor que lleva la voluntad, como vimos, pónganle poder personal. Es un momento de felicidad y plenitud este. Es momento de justicia. Así que dense este espacio de encuentro. Es la vivencia de lo agradable, de lo que el tiempo, de lo que Cronos no va a poder degradar, no va a poder destruir. Es lo que queda en cada uno de ustedes, en lo eterno, en lo que ni la muerte puede destruir. El desafío entonces va a ser vivir por todo aquello que no puede morir. Con esta bella sensación de encuentro con lo nuevo o de resignificación del pasado, vuelvo a esta actualidad. Voy volviendo a mi cuerpo con estas sensaciones, con estos dones ganados, con este pasado resignificado. Y me vuelvo a encontrar con el cuerpo, empiezo a sentir de nuevo las sensaciones corporales, las manos, los pies, empiezo a moverme suavemente, poco a poco. Empiezo a mover las manos, los dedos de los pies, las piernas. Empiezo a mover los hombros, quien quiere la cabeza, para relajar de un lado al otro, para hacer círculos con la cabeza, de acá para allá, siempre suavemente. Lo último que se va a abrir son los ojos, para volver a este presente, pero encarnando todo lo vivido. Todo lo que vivieron recién es existencia. Y es para ustedes y para toda la eternidad. Han hecho justicia. Así que bueno, poco a poco vamos a ir vivenciando este momento. Vamos volviendo al cuerpo. ¡Vamos! Espectacular, amigo. Qué fuerte. Creo que si quedó alguna duda, alguna consulta, lo dejamos para los chats, porque es bueno que nos vayamos con esa sensación. Están todos los espacios abiertos. Está abierto el grupo de la escuela para Argentina. Para los que no están en la escuela Mito, están los teléfonos de todos, están las redes sociales, los correos tienen forma de contactarse, así que esto va a estar subido a YouTube, se puede rever. Esta reprogramación se puede hacer una y miles de veces con cada recuerdo, así que háganlo, hagan la puesta de sentido en lo que eligen. Y después nos mandan dudas, consultas, aportes, diálogos, si quieren tenerlos. Y 1 minuto para el ejercicio que les vamos a compartir. A quien tiene lápiz y papel, si no, después también lo podemos compartir en redes y eso. Vamos a anotar, a diseñar mi propia política.
vamos a diseñar las políticas propias de este año. Puede parecer muy general eso, pero se puede hacer simple. Políticas propias de este año. Hay ejemplos, ¿a qué hora me voy a levantar todos los días? ¿Cuántas veces voy a ejercitar por semana? ¿Cuánto voy a trabajar? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a la familia? ¿Dónde voy a vacacionar? ¿Dónde no? Cuestiones del día a día que van a ir generando mi política propia. En cuanto al poder, voy a revisar y voy a escribir si estoy bajo la dialéctica del amo y del esclavo. Si intento o someto a otros, o si otros me someten o intentan someterme. Para ser consciente de eso, y con las herramientas que dimos, hoy salir de esa dialéctica y encontrar el poder propio. ¿Sí? Y por último, vamos a notar las injusticias de lo externo que consideramos para transformarlas. Dense el espacio, si consideran la materia es injusta por esto, dense el espacio de vivir eso, de vivenciarlo, anótenlo, y después analícenlo, bueno, pero ¿por qué es injusto esto? Y encarnen la responsabilidad, el juicio propio, bueno, porque me hice esto, porque hice esto. Y para todas esas situaciones, pueden hacer el trabajo de reprogramación. ¿Sí? Para cada una de ellas, para resignificar el recuerdo y ponerlo nuevo, donde hay que ponerlo nuevo. Para encarnar el santo grial, el mito del Cristo, y superar el juicio de Mata, encontrando la propia verdad y la justicia. Bueno, creo que estamos, ¿no? Creo que estamos. Si los chicos quieren saludar a todos, y vamos cerrando. Espectacular encuentro, maravilloso, muchísimas gracias. Excelente, muy, muy completo. Gracias. Maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Muy lindo. Bueno, hoy tocamos cosas muy profundas, muy lindas. Así que gracias a ustedes por estar, por generar estos espacios y por compartirlos. Que tengan mucho éxito en el camino y nos vemos la próxima. Gran abrazo para todos. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Joel. Gracias, muy bueno. Adiós. Vidas. Saludos a todos.